Normalmente, cuando alguien piensa en abrir un negocio, la regla básica, bueno, la matemática de toda la vida que enseñan en cualquier escuela es muy simple. Claro, lo de fabricas algo por 10 euros, lo vendes por 15 y te quedas con 5 de beneficio, no. Exacto. Es una lógica súper limpia, directa. Sabes perfectamente dónde está el valor y, sobre todo, de dónde sale el margen de beneficio. Totalmente. Y, a ver, es la esencia de las pérdidas y ganancias de cualquier empresa. Si gastas sistemáticamente más de lo que ingresas, pues la teoría clásica dicta que esa empresa es inviable y tiene los días contados. No hay mucho más misterio. Ninguno. Pero claro, luego uno coge los apuntes que vamos a destripar hoy, este análisis a fondo sobre monopolios y la economía de la atención, y echa un vistazo a la industria del entretenimiento en Hollywood, a las grandes discográficas de los 90 o a los gigantes tecnológicos actuales. Y, de repente, esa regla matemática no tiene ningún sentido. Cero sentido. Porque gastar un dinero que literalmente no se tiene, de una forma que desde fuera parece un suicidio financiero, resulta que, según estas fuentes, no es un error de cálculo de un directivo incompetente. No, ¿qué va? En absoluto. Y esa es, de hecho, la premisa central y, bueno, bastante contraintuitiva de la documentación de hoy. ¿Ya? Nos dicen que esa hemorragia de capital, ese gasto que parece una temeridad, es precisamente el modelo de negocio. O sea que el objetivo nunca fue vender un producto impecable para cuadrar el balance de un trimestre. Justo. El objetivo era utilizar presupuestos totalmente irreales para capturar y monopolizar el activo más escaso que existe ahora mismo en el planeta. Por eso hoy la misión de nuestra sesión es tirar del hilo de esta investigación. Queremos conectar los puntos para ver qué tienen en común los fracasos más sonados de las carteleras de cine, los escándalos interminables de las estrellas de rock y esa locura de cientos de miles de millones que la industria tecnológica está quemando en inteligencia artificial ahora mismo. En pleno 2026. Sí. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender el delirio del gasto tecnológico actual, el texto sugiere que la clave está en el pasado. Sí, hay que mirar atrás. Hay que ver cómo el mundo del entretenimiento perfeccionó esta estafa maestra, por llamarlo de alguna manera, de comprar atención a base de talonario. Y el informe empieza por el cine. A ver, es que el cine es el laboratorio perfecto, donde se probó todo esto. Hace décadas que los grandes estudios descubrieron algo fascinante. ¿Y qué es exactamente? Pues que gastar una cantidad absurda de dinero en producir una película no te garantiza que el guión sea bueno, ni que la obra tenga valor artístico. Claro, lógicamente. Pero es una herramienta infalible para obligar al público a mirar. O sea, el propio tamaño del presupuesto se convierte en la campaña de marketing. Madre mía, es verdad. Recuerdo perfectamente el fenómeno que fue la película Cats allá por el año 2019. Uf, tremendo. Fue un desastre absoluto. Los efectos visuales eran tan sumamente extraños que la gente no paraba de hacer memes. Había hilos interminables en redes sociales burlándose de los diseños. Sí, sí. Nadie parecía entender cómo un gran estudio había aprobado algo así. Parecía el final de Universal Studios, una ruina total en taquilla. Y desde un punto de vista tradicional lo fue. Pero mira los números que detalla el informe. A ver, La película costó unos 100 millones de dólares de presupuesto. Y eso sin contar el marketing inicial. Y las estimaciones apuntan a unas pérdidas netas de entre 71 millones y 113 millones. una barbaridad de pasta. Sí, pero en la economía de la atención la perspectiva cambia. Ese fracaso monumental generó meses y meses de titulares, ¿Es verdad? debates en los programas nocturnos de televisión, una obsesión cultural colectiva. O sea que esa tensión constante habría costado cientos de millones si hubieran intentado comprarla pagando anuncios convencionales. Exactamente. La atención les salió, digamos, gratis por el escándalo. ¡Qué locura! O el caso de John Carter en 2012, que la fuente también menciona como legendario por el ruido que hizo. Sí, John Carter tuvo un presupuesto astronómico. Hablamos de 350 millones de dólares. ¡Wow! Disney asumió pérdidas de casi 200 millones. Y los apuntes de hoy también rescatan fiascos históricos como The Adventures of Pluto Nash, la infame Gilgy o la Isla de las Cabezas Cortadas. Míticas por lo malas que fueron. Claro, ninguno de esos proyectos recuperó su inversión económica en la taquilla, pero todos y cada uno de ellos devolvieron la inversión en forma de relevancia cultural.
Mantuvieron a los estudios en el centro de la conversación. Eso es. Lo fascinante aquí es que los ejecutivos sabían lo que compraban. No es incompetencia, es un diseño donde el escándalo financia la visibilidad. El dinero real simplemente daba vueltas en un circuito cerrado entre los bancos, los estudios y las distribuidoras. Ya entiendo. Y quien realmente financiaba todo era el público, ¿no? Justo. Y no pagaban con el dinero de una entrada de cine. Pagaban con su curiosidad y con su tiempo mental. A ver si lo consigo aterrizar para quienes nos escuchan con un ejemplo. Venga. Es como si alguien decide organizar una fiesta en su casa. Ujú. Pero organiza una fiesta desastrosa y carísima totalmente a propósito. Ajá. O sea, contratas el peor catering del mundo por una fortuna. Alquilas animales exóticos que destrozan el jardín entero. La carpa principal sale ardiendo por los aires. Menudo pitote. Claro. Sabes que la fiesta en sí es una ruina. Has perdido muchísimo dinero. Pero también sabes que las anécdotas de ese desastre enorme garantizan que todo el vecindario hable, única y exclusivamente de tu casa, durante los próximos 6 meses. Totalmente. Y las fiestas normales y aburridas de los demás vecinos, pues quedan totalmente olvidadas. Oye, pues es una analogía brillante para entender la mecánica de esto. Es exactamente lo que hacían. Y leyendo los apuntes, veo que la industria musical hizo un copia y pega literal de esta estrategia, usando el drama personal como motor. Sí, la música lo llevó a otro nivel. Recuerdo la expectación interminable con el disco Chinese Democracy de Guns N' Roses. Fueron como 15 años de Axl Rose metido en un estudio, desapareciendo, peleándose con todo el mundo. Despidiendo músicos cada 2 por 3. Eso es. Y prometiendo la obra maestra definitiva que nunca llegaba. Y claro, la gente no podía apartar la mirada de ese culebrón. Y fíjate que ese culebrón costó más de 13 millones de dólares de la época. Y muchas estimaciones de la fuente lo acercan a los 20 millones. ¡Qué barbaridad! Y Michael Jackson hizo algo parecido con el álbum Invincible en 2001. Casi 30 millones de dólares de presupuesto. Fue el disco más caro hasta la fecha. Y lo que mantenía a la gente en vilo no eran las canciones en sí. Eran los retrasos constantes, las disputas públicas con Sony, el comportamiento errático. El drama sostenía la atención del público mirando una silla vacía. Pero, a ver, aquí me surge una duda. Porque a diferencia del cine, me pregunto cómo demonios rentabiliza una discográfica que Axl Rose se tire 15 años sin sacar una sola canción nueva. Ah, y aquí está la clave del mecanismo financiero. Cuéntame. Mientras el público está distraído mirando ese drama gigante, hipnotizado por la espera de un disco nuevo que no llega o que resulta ser bastante mediocre, la discográfica capitaliza esa atención vendiendo lo que sí da dinero. ¿Qué es? El catálogo antiguo. El autor del informe pone ejemplos muy claros de álbumes de transición muy cuestionables. Menciona Generation Swine de Motley Crue, One Hot Minute de los Red Hot Chili Peppers o It's Hard de The Who. Ah, vale. Entendido por dónde vas. O sea, la discográfica les adelantaba un montón de dinero a las bandas, sabiendo perfectamente que el disco nuevo iba a ser malo o que no iba a recuperar la inversión directa. Exacto. La banda se gastaba el adelanto, montaba algún escándalo en un hotel, destrozando la habitación, y salían las noticias del MTV. Justo. El drama calentaba el ecosistema. Entonces, el chaval que ve el escándalo en la televisión no va a comprar el disco nuevo porque todo el mundo sabe que es flojo. Ya. Pero la curiosidad hace que vaya a comprar el Dr. Feelgood o un recopilatorio de grandes éxitos de la banda. Y ese catálogo antiguo es 100% rentable para la discográfica. O sea que el dinero que perdieron prestando a la banda para el disco malo fue, en realidad, un gasto de marketing encubierto. Efectivamente. Para revitalizar todo el ecosistema de esa banda y seguir vendiendo lo viejo. Exacto. Es brillante y maquiavélico a la vez. El problema, claro, es que, según cuenta el análisis, el cine y la música tenían un límite físico. Tarde o temprano la película termina y sales de la sala. O el disco se acaba y vuelves a tu vida normal. Ese era el gran cuello de botella. Así que el verdadero desafío para estas empresas era obvio. ¿Cómo eliminamos ese límite físico? ¿Cómo hacemos que el espectáculo persiga a la gente las 24 horas del día? Y ahí, amigos, es donde damos el gran salto a Silicon Valley y a las redes sociales. La escalada de Internet. La maquinaria base es la misma, pero la escalaron a nivel planetario gracias a los teléfonos móviles. Ya no hay que ir a una butaca y sentarse un par de horas. El mecanismo de captura lo llevas en el bolsillo a todas partes. Es que plataformas como Meta, TikTok, YouTube o X siempre nos las han vendido como empresas tecnológicas clásicas. Sí, como empresas de software, pero no lo son. El texto es claro.
Son inmensas máquinas de monetización de la atención humana. El producto real es el tiempo de pantalla. Pero espera, voy a ser de abogado del diablo un momento con esto. Dispara. Porque la creencia popular, lo que se comenta siempre en la calle, es que el gran negocio de las redes sociales es vender nuestros datos personales. Esa famosa frase de, si es gratis, el producto eres tú. Sí. Refiriéndose a que trafican con nuestros perfiles demográficos para meter anuncios hipersegmentados de zapatillas o de viajes. Según esta documentación, decir eso es quedarse muy corto, ¿verdad? Es quedarse en la punta del iceberg, sí. A ver, vender un perfil con datos estáticos a los anunciantes es una línea de ingresos, por supuesto. Claro. Pero lo que verdaderamente venden a gran escala no es tu edad o tu código postal. Venden el tiempo irrecuperable de la vida humana. Uf, dicho así suena muy fuerte. Es que cada minuto que pasas deslizando el dedo por el scroll infinito, buscando una pequeña recompensa de dopamina, es tiempo que la plataforma empaqueta y comercializa. Y supongo que mantener esa trampa funcionando de forma tan adictiva para miles de millones de personas tiene unos costes operativos abismales. De locos. Mira, aquí tengo las cifras del informe y son de vértigo. Solo en el año 2023, Meta gastó más de 35.000 millones de dólares en CAPEX, o sea, en inversiones de capital. 35.000 millones. Solo para su infraestructura algorítmica. Y hay que entender qué es ese CAPEX en el mundo real. ¿A qué te refieres? A que no son solo números en una hoja de Excel. Son decenas de miles de chips carísimos, centros de datos que tienen el tamaño de estadios de fútbol enteros, kilómetros de cables submarinos. Y sistemas de refrigeración inmensos, ¿no? Que consumen tanta electricidad como ciudades enteras. Y todo eso única y exclusivamente para asegurar que el algoritmo no tenga ni un segundo de latencia y la gente no cierre la aplicación. Y el informe menciona que TikTok hizo exactamente lo mismo, operando con pérdidas masivas durante años. Sí, quemando dinero a lo grande. Subsidiaban a los creadores de contenido, pagándoles auténticas fortunas, solo para establecer el hábito en mercados nuevos. Querían que la gente se acostumbrara a abrir su aplicación antes de irse a dormir. Claro, porque en esta economía el volumen aplasta la calidad por completo. YouTube, por ejemplo, recompensa económicamente a los creadores por el volumen, por el tiempo total de visualización. No por el valor real del contenido. Les da igual si es un documental ganador de premios o un vídeo mediocre de 8 horas de ruido blanco. Lo vital es crear la mayor superficie posible para atrapar miradas. A ver, frena un momento. Entiendo perfectamente lo del cine y lo de las redes sociales. 100 millones de dólares o incluso 35.000 millones es muchísimo dinero. Sí. Pero sigue siendo un juego de capturar, digamos, tiempo de ocio, tiempo libre. Pero ahora llegamos a este año, a 2026, al gran elefante en la habitación del que habla el análisis, la inteligencia artificial. ¿El último paso de la evolución? La fuente nos dice que la inversión global en centros de datos y chips este año está rondando entre los 600.000 y los 700.000 millones de dólares. Una cifra casi incomprensible. Es que OpenAI está quemando decenas de miles de millones al año, con valoraciones sobre el papel que han rondado el $500 million o incluso los 730.000 millones. Así es. Y a ver, los inversores de Wall Street son tiburones. No van a permitir que se queme esa cantidad astronómica de dinero solo para que miremos una pantalla pasivamente. ¿Dónde está el truco aquí? El truco está en que la frontera de la atención ha cambiado. Si las redes sociales capturaban el ocio de forma pasiva, el límite lógico de esta maquinaria es capturar la atención activa. ¿Atención activa? O sea, pasar del scroll pasivo al pensamiento. Exacto. Quieren colonizar la mente. Ya no se trata de que mires un vídeo de gatitos. Se trata de delegar en la máquina tu capacidad de redactar un correo, de resumir un informe complejo de trabajo o de tomar una decisión financiera. Delegar el pensamiento humano en la IA. Justo. Y para lograr esa colonización masiva, justifican quemar esos 700.000 millones utilizando un modelo de negocio de 3 pasos muy específicos. Vale. Aquí es donde se pone realmente interesante y también bastante oscuro. Vamos a diseccionar esos 3 pasos con cuidado. El primer paso es capturar el hábito. Las empresas de IA ofrecen estas herramientas avanzadísimas de forma casi gratuita o a un precio ridículamente bajo para lo que cuestan. Asumiendo pérdidas masivas, claro. Exacto. El objetivo es que la tecnología se vuelva absolutamente indispensable en el día a día de millones de personas y empresas antes de cobrar lo que realmente vale. Básicamente regalar la primera dosis, hasta que el usuario sienta que no puede trabajar o vivir sin ella. Esa es la idea. Y eso nos lleva directamente al segundo paso,
que es el núcleo real del negocio. Crear dependencia funcional. ¿Y qué significa eso exactamente, según la fuente? Que conforme la gente utiliza la IA para tareas cognitivas, se produce lo que el texto llama una pérdida de memoria muscular cognitiva. Ostras. Si la cognición humana migra a la máquina, el usuario deja de ejercitar su propia capacidad de análisis, de síntesis o de creación. Literalmente, a nivel neurológico y práctico, las personas olvidan cómo hacer ciertas tareas por sí mismas. Claro. Es exactamente como lo que nos pasó con las aplicaciones de GPS en el móvil. A ver, explícate. Pues que al principio, hace años, te instalabas el GPS y lo usabas solo para viajes largos o para evitar un atasco puntual. Sí, como una ayuda extra. Pero de tanto usarlo todos los días, hemos llegado a un punto donde si el móvil se queda sin batería, hay gente que literalmente es incapaz de encontrar el camino de vuelta a su propia casa. Totalmente cierto. Aunque lleven viviendo en esa ciudad 10 años, hemos externalizado nuestro sentido de la orientación a una pantalla. Y el informe sugiere que la inteligencia artificial está haciendo exactamente eso, pero con la capacidad de razonar. Oye, pues es una comparación perfecta. Una vez que externalizas la orientación, dependes del mapa digital para moverte. Y una vez que externalizas el razonamiento, dependes del modelo de lenguaje para pensar. ¡Qué miedo! Y ahí entramos en el tercer y último paso: monetizar esa dependencia. La trampa se cierra. Eso es. Cuando la capacidad cognitiva de gran parte de la sociedad y del tejido empresarial está ya atrapada en el ecosistema, las tecnológicas levantan los muros de pago, los paywalls. Claro, establecen suscripciones altísimas y suben los precios. Y la gente tiene que pagar sí o sí porque su cognición está atrapada. Y además utilizan toda esa interacción diaria para entrenar modelos aún más potentes, haciendo que escapar de la telaraña sea prácticamente imposible. Es escalofriante, la verdad. Y claro, si este nuevo modelo de negocio cognitivo es tan sumamente lucrativo y fundamental, la pregunta obvia es, ¿quién controla los engranajes? Esa es la gran pregunta. Porque si uno mira el mercado desde fuera, parece que hay cientos o miles de aplicaciones de IA compitiendo entre sí ahora mismo. Bueno, el informe detalla que eso es un espejismo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo estos gigantes se blindan contra la competencia real. Mediante un oligopolio. Exacto. Hablamos de OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, xAI y Meta. Ellos, y solo ellos, controlan casi todo el poder de cómputo del planeta. Son los únicos con el músculo financiero para pagar la infraestructura necesaria. Entonces, ¿el resto, las miles de startups que vemos salir en las noticias cada semana? Son lo que el autor denomina teatro de competencia, una ilusión para que parezca que hay libre mercado. Porque el texto detalla un mecanismo circular, una especie de bucle de inversión para inflar valoraciones. Explícanos, ¿cómo funciona esto cuando una startup asoma la cabeza? Es muy perverso. Imaginemos que una startup independiente logra crear un modelo de lenguaje medio decente. Vale. En cuestión de semanas, uno de estos gigantes tecnológicos le inyecta $10.000 millones en financiación. De golpe. ¿Así? Sin más. Sí, y esto infla la valoración de la startup de forma estratosférica en el mercado. Y al ver esa valoración inflada, las demás empresas y fondos corren a comprar participaciones por puro miedo a quedarse fuera. El famoso FOMO inversor. O sea que inflan la burbuja a propósito para absorber a cualquiera que intente competir. Eso es. Y el ecosistema se sostiene inyectándose deuda y préstamos de forma masiva entre las propias empresas. ¿Y qué pasa con el código abierto, el open source? Pues que se queda atrás irremediablemente. No por falta de talento, sino por la barrera del coste de infraestructura. Alquilar los servidores es un muro infranqueable. Ya, y supongo que los reguladores de los gobiernos llegarán tarde, igual que pasó en su día con las redes sociales. Exactamente igual. Para cuando quieran poner normas, esto será demasiado grande para controlarlo. Un momento. Si juntamos todas estas piezas que nos estás dando, este bucle de inyectar dinero a lo loco, de inflar valoraciones y endeudarse para ahogar a los demás y monopolizar la atención. ¿Sí? Es exactamente el mismo modelo de las discográficas prestándoles dinero a los rockeros para mantener la rueda girando. Has dado en el clavo. Si conectamos esto con el panorama general, la estructura financiera subyacente es idéntica. Se sostiene con deuda masiva, replicando la misma estrategia. Solo que, en lugar de que el retorno de inversión sea vender discos antiguos de Motley Crue, el retorno es cobrar un peaje mensual por dejarnos pensar en nuestro trabajo. Literalmente. $500 millón de valoración se sostienen sobre la fe de que la humanidad, una vez hecha dependiente, pagará la factura.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué sacamos en claro de este análisis? Porque cuando uno mira, la evolución es clarísima. Muy clara, sí. El cine ofreció escapismo para capturar el tiempo libre de la gente. Luego Internet ofreció conexión permanente para capturar el tiempo social. Y ahora, la inteligencia artificial ofrece inteligencia y comodidad resolutiva para capturar el tiempo de pensamiento. Esa es la síntesis perfecta. La telaraña es exactamente la misma. Lo único que cambia es el hilo. Entonces, el mensaje central que quienes nos escuchan deben recordar es que el producto real no eres tú de forma abstracta, ¿verdad? No. El producto real, el activo que justifica inversiones de 700.000 millones de dólares, es tu atención convertida en hábito. Y ese hábito convertido, a su vez, en dependencia funcional. ¡Qué barbaridad! El activo real es la capacidad humana empaquetada. Pero esto plantea una pregunta importante al final del informe. Cualquier analista sabe que todas las burbujas construidas sobre activos intangibles sobrevalorados a base de deuda inflada terminan reventando. Tarde o temprano. Exacto. Ninguna burbuja es infinita. Pues es para pensarlo muy fríamente. Y con esa idea quiero cerrar esta sesión, dirigiéndome a la reflexión individual de quienes nos están escuchando para que le den una vuelta hasta nuestro próximo análisis a fondo. A ver, Si la industria tecnológica está invirtiendo hoy cientos de miles de millones a fondo perdido para absorber nuestra capacidad de pensar de forma independiente, creando esa dependencia funcional tan profunda, sí. ¿qué ocurrirá con esa memoria muscular cognitiva delegada el día que esta gigantesca burbuja financiera inevitablemente explote? ¿Qué pasará si esos servidores inmensos se apagan de golpe o si sus precios se vuelven inasumibles para la mayoría? Es una buena pregunta. Descubrir en mitad de tu vida que ya no sabes razonar por ti mismo sin una pantalla delante es, desde luego, una idea bastante inquietante para masticar en los próximos días. Hasta la próxima.